Experiencia Dote, la experiencia enseña, un proyecto de entrevistas y conferencias de la Sociedad Científica de Estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Hoy con nosotros una persona muy importante para la ingeniería en Bolivia, el ingeniero Marcelo Iriarte, quien guía a la Comisión de la Norma Boliviana del Hormigón Estructural. Buenas noches, estimado Marcelo. Bienvenido, Marcelo, a esta nuestra serie de entrevistas. Qué gusto tenerte aquí. Vamos a comenzar con una pregunta muy sencilla. Marcelo, ¿cómo uno decide ponerse a la cabeza de un grupo que va a escribir una normativa, en este caso del hormigón estructural, en un país como Bolivia, que no tenemos lamentablemente la costumbre de estar normados en todas las áreas de la ingeniería civil? ¿Cómo decide? No decide uno. La vida misma a uno lo lleva por esos caminos. Y en algún momento alguien tiene que liderar los hechos. Y si uno tiene la oportunidad y las herramientas, que eso es importante también, tiene que hacerlo. Creo que es como una obligación el hacerlo al tener la oportunidad y la herramienta para poder comenzar algo que lógicamente uno tiene que haberlo pensado. En alguna otra entrevista, un colega nuestro nos decía que el escribir normas es un trabajo ingrato, porque es más o menos como la del árbitro de fútbol. Él decía, todos le llaman a la madre. ¿Cuál es tu experiencia exponiendo, socializando la norma a través de Bolivia? ¿Es la de un árbitro de fútbol? Hay de todo, lógicamente. Pero creo que al árbitro lo tratan peor que a mí. ¿Sí? En general, el profesional joven o el estudiante recibe mejor, porque recibe mejor la novedad. La naturaleza humana se opone al cambio. Y nosotros mismos, yo que trato de mejorar, ir hacia adelante, ¿sí? Muchas veces me descubro oponiéndome al propio cambio que yo estoy proponiendo, porque es parte de nuestra naturaleza. Pero también la curiosidad, como decían esta mañana, la curiosidad es parte de la naturaleza humana, eso es lo importante, y ese es el empuje. Y me tratan bien, no me quejo. De tus palabras puedo sacar que la esperanza está en las nuevas generaciones, en ellas está depositado el cambio. ¿Cómo ves al estudiante de ingeniería civil en Bolivia en la actualidad respecto al estudiante de ingeniería civil de tu época? La gran ventaja de hoy son las herramientas. Es indudable de que cuando yo era estudiante, mis compañeros y yo mismo tenía que recurrir a la biblioteca y a ver si la biblioteca era una biblioteca muy bien dotada, la universidad, yo vivía en la Argentina, en la Universidad Nacional de La Plata, pero era a papel, a leer y a sentarse y tomar mucho tiempo. Hoy tenés el internet. El internet lo tenemos una maravilla. Yo que llegué a la universidad con regla de cálculo, te imaginarás mi gusto por el internet. Pues en el internet tenemos una gran cantidad de recursos. Muchas veces en clase yo recomiendo no solo el internet, sino hay programas de la televisión en cable que nos muestran grandes obras de la ingeniería en el planeta. Los que explican muchas veces no hablan correctamente, porque están hablando para la gente en general, no están hablando para los ingenieros. Pero nosotros nos vamos a dar cuenta y lo que tenemos que hacer es ver cómo es eso. Entonces, hoy tenemos todas estas herramientas y podemos conocer el mundo desde nuestra cámara. Los profesionales con muchos años de experiencia tienen claro cuál es la función de una norma, pero un estudiante joven tal vez no lo tiene muy claro. Una pregunta que es general: ¿una norma es una receta de cocina hecha para no pensar, o una norma de diseño requiere que el que la aplica piense? No, siempre que piense. Yo voy a hacer una comparación.
El fútbol es la mejor forma de comparación porque todos lo entienden, hasta mi mujer que odia el fútbol lo entiende. ¿Sí? Hay las reglas de la FIFA, las reglas del fútbol, que dan las dimensiones de la cancha, las dimensiones de las distintas marcas de la cancha, el arte y demás. Te dice que no le podés patear en la canilla a otro jugador. Si la pelota sale a un costado, el jugador contrario saca con la mano, etcétera, etcétera, todas las reglas. Pero ¿cómo la vas a patear la pelota? Si le vas a cabecear, si vas a hacerle la gambeta, si vas a hacer, eso es propio de cada uno. Entonces en la ingeniería es lo mismo. Tenemos las normas que nos marcan el cuadro donde nosotros vamos a trabajar, pero el arte de la ingeniería lo ponemos nosotros. El problema hoy con los muchachos jóvenes es de que todo lo descarguen en la computadora y pretenden que el paquete de computación les dé todos los resultados y se olvidaron del criterio, y la computadora no tiene criterio. Entonces, ese es el gran placer del cálculo manual, ¿sí? Porque uno desarrolla todos los elementos estructurales. Pero hoy, lógicamente, dos conceptos, la economía de la estructura y la velocidad de la solución me llevan a la computadora, pero no debo perder el criterio, ¿sí? Yo soy el humano y sigo mandando, y la computadora me tiene que dar resultados satisfactorios, tanto en el campo económico como en Una normativa encajona al ingeniero. Un ingeniero tiene un título. Ese es su título, le da un libre albedrío, si podríamos decir, para ejercer la profesión fuera de las normas. ¿Qué significa tener una normativa que regula lo que puede o no puede hacer un ingeniero y tener un título? ¿Cuál es tu opinión? A ver, la normativa nos trae a nosotros límites estudiados en universidades, en institutos de investigación del mundo, de distintos países, que nos dice cuando vos te pasaste de este límite te va a ir mal, o si te viniste por este otro lado también te va a ir mal. Esa es la normativa, ¿sí? No hagas esto porque te vas a tropezar. Si dentro de este campo sí, vos aplicás tu conocimiento de ingeniería. Esa es la normativa. Porque si uno ve las normativas internacionales, todas, ¿sí? Son aplicación de un montón de experiencias. Lo que hoy se está estudiando, seguramente lo que se está investigando en los distintos centros de investigación del mundo, entrará en las normas de acá a unos años. Pero lo que hoy tengo viene desde hace muchísimos años. Marcelo, el día de hoy nos encontramos, y aprovecho la oportunidad para agradecer a los organizadores del Congreso Internacional de Fundaciones Profundas aquí en Santa Cruz, Bolivia, que nos permite realizar este ciclo de entrevistas. Tú te encuentras en un congreso que reúne principalmente a geotecnistas, pero tú eres un ingeniero estructural. ¿Qué hace que la mayoría de los jóvenes se inclinen o vean más atractiva la ingeniería estructural y vean un poco como a la novia fea la ingeniería geotécnica? ¿Cuál es tu opinión? A ver, cuando yo entré a la materia de mecánica de suelos, me apasioné. Y ocurre mucho en la universidad, el apasionamiento por la geotecnia. Además, desde esa época y hoy continúa dándonos una gran cantidad de incertidumbres, y eso es atractivo. Es atractivo porque nos permite estudiar más, nos permite analizar más. No sé cómo los estudiantes la ven, como vos decís, la novia fea, pero es apasionante. Yo vengo acá porque yo necesito de la geotecnia entenderla para poderme entender con vos, para poderme entender con el Mario, para poderme entender con los que me hacen el estudio de suelo, leerlo el informe y poder poner mi criterio estructural a ese suelo. Porque el destino final de las cargas que van a caminar a través de mi estructura es el suelo. Yo tengo que entenderlo, no lo voy a trabajar porque no estoy en ese campo. Pero la geotecnia es apasionante. Hoy le decía a nuestro amigo Peque Solís, el ingeniero de Peque Solís, escuchando una de las conferencias,
decía, nos han tirado todas las teorías que aprendimos en la universidad a un costado, porque lógicamente hay una evolución inmensa. No es la misma evolución que hay en estructuras de acero. El acero está estudiado. El hormigón se están desarrollando mucho en tensiones tangenciales, pero en mecánica de suelo se sigue desarrollando todo. Hablando ya de la ingeniería estructural que tú desarrollas como profesional, constructor, supervisor, calculista, ¿cuál es el momento más desagradable? ¿Por qué en la carrera de Marcelo Iriarte? ¿Cuál habrá sido el más desagradable? Uno trata de olvidar los momentos desagradables, pero yo soy un enamorado de mi carrera, de todo. El desagradable es cuando algo te ha salido mal, ¿sí? ¿Algo te ha salido mal? Sí, siempre sale algo mal, pero siempre creo que he tenido la oportunidad de poder retroceder y darle solución, ¿sí? Por eso sigo adelante. Lo que yo nunca he dejado de hacer, y creo que eso es lo que me ha permitido siempre ir adelante, es poder solucionar eso que me han salido mal. Estoy hablando dentro del campo de la ingeniería, porque dentro del campo empresarial, como con mis socios, siempre me fue mal. Pero dentro del campo es el estudio, ¿sí? Yo tengo una regla de hace muchos años de por lo menos 1 hora al día de estudio e investigación, ¿sí? Entonces eso me permite estar a mis 68 años, creo, al día dentro del campo que yo manejo, que es la universidad. A los 68 años, ¿cuál es la obra con la que quisieras que te recordemos? ¿Qué es lo más importante? ¿De qué estás más orgulloso como ingeniero civil y por qué? A ver, yo estoy orgulloso de mi trabajo en puentes. Los trabajos en puentes, en algún momento yo realicé un estudio para ABC hace el año 96, que como todo lo que es en ingeniería, llega un momento que se pierde. ¿Por qué? Porque la misma gente ha ido evolucionando. Y el informe que hice sobre una cantidad de 150 puentes en las 2 carreteras que une Cochabamba a Santa Cruz fue un estudio bastante agradable por ir a mirar los distintos tipos estructurales, distintos tipos de apoyos, distintos tipos de pilas, puentes, todo lo que realmente uno puede ver en esa cantidad de documentos. Y ese documento lo recordaron bastante. ¿De qué me pueden recordar? Los que tengan mi libro van a decir alguna vez, escuchar este libro alguna vez sirvió, y a ver quién es el autor, Marcelo Iriarte. Ahí va. Felicidades pues por el libro y la exitosa carrera, Marcelo. Estamos aquí con los estudiantes de la Sociedad Científica, precisamente de Ingeniería Civil de nuestra universidad, y ellos tienen algunas consultas que hacerte. Les vamos a ceder la palabra, por favor, Marcelo. Encantado. Muy buenas tardes, estimado ingeniero. Agradecemos que haya accedido a estas entrevistas. Tengo una pregunta que pasa regularmente con los ingenieros jóvenes, ¿no? Y no sé si usted a lo largo de su carrera, alguna vez, al tener alguna obra de gran trascendencia, una obra importante, por así decirlo, ha tenido algún momento en decir un cierto miedo, es decir, ¿esto estará bien? ¿Estaré haciendo bien? ¿Habrá una manera mejor, alguna manera de comprobar ese miedo cuando uno es joven y diseña algo y no sabe si va a ir bien o no? ¿Alguna vez lo ha tenido? Siempre. Es decir, pero ese miedo debe convertirse en una duda filosófica, es decir, no es la duda del miedo que te hace dar el paso atrás, digamos, hagamos la analogía del soldado, ¿sí? El soldado que está en el combate tiene que tener miedo, indudablemente. Entonces hay algún soldado que se paraliza o corre para atrás, y hay otros que continúan la pelea.
Entonces, por eso te digo, la duda filosófica, ¿qué significa? De que yo voy a dudar de mi propio concepto que estoy manejando, lo voy a reanalizar, ¿sí? De tal manera de poder dar una mejor solución a la propia solución. Y muchas veces uno termina confirmando la primera posición, pero en otros casos uno modifica su posición. Y eso también es importante cuando uno tiene grupos académicos. Es donde vos también te vas a reunir con otros profesionales y van a discutir temas. Y es importante tener algún recurso de algún colega o algunos colegas donde sentarse a discutir para poder sacar eso. El miedo hay, pero uno debe resolverlo, lo resuelve con el estudio, con el análisis, con los números y los criterios, el concepto. Muchísimas gracias, ingeniero. Ingeniero, buenas tardes, muchas gracias por estar acá presente. Yo tengo una curiosidad, ¿cómo fue su primer trabajo? ¿Cómo consiguió su primer trabajo? Y al respecto, ¿qué consejo le daría a un profesional joven para que vaya a buscar un primer trabajo? ¿Qué recomendaciones nos podría dar? Lo que pasa es que mi primer trabajo no es un ejemplo, porque yo tuve mucha suerte. A mí me fueron a buscar un domingo a las 11 de la mañana, ¿sí? Para llevarme, porque necesitaban un ingeniero joven, a trabajar con una eminencia, un ingeniero que ya ha fallecido, el ingeniero Lampard Popescu Europea, con quien yo lo considero que ha sido mi maestro, y fui a trabajar en mi sueño, que era un puente de hormigón pretensado. Entonces, como yo hice mi primer trabajo no es un ejemplo general, es decir, yo tuve la suerte de que Dios me puso en el camino que yo deseaba. Entonces, ese ejemplo comencé un día domingo. Y además, el primer mes pedí adelante, porque era mayo y tenía que hacerle un regalo a mi madre y a mi mujer. Gracias, ingeniero. ¿Y qué recomendación nos podría dar actualmente, digamos, a uno que está saliendo? ¿Cómo encarar? ¿Qué armas tendría que tener yo para conseguir un trabajo? Es decir, pegarme más a la teoría, tal vez adelantarme a entrarme a hacer prácticas en alguna empresa, abocarme a los softwares. ¿Qué nos podría aconsejar? Es importante trabajar con la gente que ya tiene práctica, que está trabajando, y eso significa empresas o instituciones, ¿sí? El abocarse más a la teoría o más a la práctica, ninguna de las dos, porque la vida misma es el arte del equilibrio. Entonces uno debe equilibrar entre ambos, ¿no? No nos olvidemos de que la teoría nace de la práctica, ¿sí? El primero que investiga, o por lo menos que se ha registrado que se investiga un elemento estructural, es Galileo Galilei, ¿sí? Aquel hombre de que no era la Tierra el centro del universo, sino que era el Sol, ¿sí? Él investigó cuáles eran las tensiones de una viga empotrada. Claro, su resultado uno hoy lo mira y lo único que podemos hacer es sonreír, pero comienza por la práctica, ¿ya? Porque todo lo que tenemos de teoría nace de la observación, de las investigaciones, de la práctica en obra. Es importantísima la práctica en obra. Y esa práctica en obra, interpretarla en lo que uno aprende en la teoría y después volver a la práctica y hacer esa retroalimentación que es buena para ambos. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero, muy buenas tardes. La pregunta es la siguiente. Nosotros consideramos a su persona una persona prestigiosa, un ingeniero de muy alto prestigio, y para llegar a tanta experiencia, por así decirlo, tuvo que recorrer un camino muy largo. ¿Existe alguna persona a quien debería darle toda la gratitud? Alguien con que siempre haya estado al lado suyo y le haya apoyado en los momentos más difíciles de la carrera. No, indudablemente mi mujer. Mi esposa es la que me ha dado todo el apoyo, eso yo no tengo duda. Pero en el campo técnico ya les nombré al ingeniero Lampard Popescu, quien fue mi maestro, y
aprendí tanto de este hombre, tanto que en algún momento cuando aparece en las normas el método de bielas y tirantes, resulta de que yo me doy cuenta que yo ya lo aplicaba. No es que me doy cuenta, sino me doy cuenta que no estaba en las normas. Yo ya lo aplicaba y cuando me pongo a investigar de dónde había aprendido de él. ¿Sí? Y lo había aprendido 20 años antes. Entonces, yo tengo que estar agradecido siempre, porque ese es un ejemplo típico de lo que yo aprendí de él, pero hay muchos otros ejemplos. Como cuando en el año 76, 77 me dice, se están inventando en Estados Unidos unas pantallas de televisión con un líquido. Todavía conocemos el plasma y eso es normal, pero estoy hablando de hace 40 años. Entonces, ese hombre estaba en lo último del momento, sabía cómo se estaba desarrollando la tecnología del mundo. Y esa tecnología en lo que se trata de la ingeniería, la Estimado Marcelo, muchas gracias por estos minutos de tu tiempo. Nuevamente felicidades por tan brillante carrera y gracias por estar aquí con nosotros en La Experiencia Enseña. Buenas noches. Gracias, muy gracias.